Saludas, Rodrigo. ¿Cuál es la situación del Hospital del Sur actualmente? Buenos días, Rodrigo. Gracias por invitarme. Bueno, la situación de nuestro hospital creo que no es desconocido, igual que el Hospital del Norte. Nosotros tenemos pacientes internados en las dos áreas, ¿no? En el área de pacientes COVID y pacientes no COVID, ¿no? Y en nuestra área de terapia intermedia que hoy por hoy tenemos. Bueno, doctor, ¿cómo están las unidades de terapia intermedia y terapia intensiva en el Hospital del Sur? Básicamente nosotros en el Hospital del Sur no tenemos terapia intensiva, tenemos una terapia intermedia. Dentro de esta terapia intermedia nosotros tenemos habilitadas 5 camas, de las cuales ya 3 están ocupadas, nuestras camas de terapia intermedia. Entonces es por eso que no tenemos terapia intensiva. Esta terapia intermedia se hace cargo los médicos que son los médicos internistas. En su cargo de estos está esta terapia intermedia, toda vez que todos los médicos internistas fueron replegados al hospital, los médicos terapistas fueron replegados al Hospital del Norte. Sin embargo, doctor León, ¿se podría tener la unidad de terapia intensiva en el Hospital del Sur? ¿Se podría habilitar esta? Sí, en realidad se podría habilitar la terapia intermedia a intensiva, solo dependiendo de, por ejemplo, si el municipio nos va a dar los insumos, los medicamentos y obviamente poner a disposición los equipos también, ¿no? Doctor, usted está en el campo de trabajo atendiendo pacientes diariamente, incluso usted fue director del Hospital Solomon Klein y tuvo COVID en su momento durante la primera ola de COVID-19. ¿Cómo ve la situación actualmente, hoy 13 de abril, en el departamento de Cochabamba, en el eje metropolitano, en la ciudad de Cochabamba? Bien, una pregunta bastante importante. Creo que ya estamos nuevamente en el proceso de inicio, como el año pasado fue. Si ustedes recuerdan, fue precisamente por estos días, entre abril y mayo, donde empezó a dispararse y donde no tuvimos camas, ya sea cama de internación o cama de terapia. Ustedes han visto que los hospitales centinelas, tanto el Solomon Klein como el Sur, empezaron a atender pacientes en grado 3 de complicaciones de las neumonías por SARS-CoV-2. Entonces eso ha hecho de que de repente empiece un proceso llenando los espacios de las camas vacías que teníamos en internación. Posteriormente se habilitaron las camas de terapia y fueron de inmediato ocupadas por estos pacientes que requerían. Creo que ahora estamos volviendo a empezar, yo creo, el inicio de la afluencia de pacientes a nuestros hospitales. Hoy por hoy estamos viendo ya pacientes que están viniendo con complicaciones pulmonares a nuestros hospitales, ¿no es cierto? Y eso nos alarma mucho porque el área de COVID, el área de no COVID, las salas de internación no COVID son las que se están empezando a llenar más que los de COVID, ¿no? Doctor León, y su opinión es muy importante porque usted ha estado trabajando desde el principio de la pandemia. ¿Usted cree que se están tomando las medidas adecuadas en el departamento de Cochabamba y en el eje metropolitano respecto a esta nueva cepa brasileña por la cual hay alerta internacional? Por ejemplo, en Santa Cruz ya se van restringiendo los horarios de circulación. En Cochabamba se ha reducido 1 hora, pero sin embargo se hace más caso a veces al transportista, al comerciante, que al doctor, que al médico, que al personal de salud. ¿Qué sería lo necesario en este momento? Usted que está en este campo de batalla de salud luchando contra el COVID-19. Evidentemente es complicado esa situación donde intereses personales de sectores brillan más que el interés en común de toda la población. Es importante precautelar la vida de nuestros pacientes, que es un principio fundamental de todos los médicos, ¿no es cierto? Y este tipo de flexibilidad un poco pues hacen que el virus se disemine más. Ustedes saben que el virus se disemina más cuando hay cúmulos de gente sin protección. Ustedes han visto el día de ayer, por ejemplo, todos los parques y todas las heladerías, el mismo Paseo del Prado, teníamos niños, personas adultas y muchas de ellas pues sin protección, ¿no? Y eso hace también que el virus tenga pues su protagonismo importante, ¿no? Entonces esperemos que este tipo de cosas no hagan que se dispare los casos de COVID y tengamos que lamentar lo que el año pasado hemos lamentado, una pérdida de muchos pacientes.
Doctor León, muchas gracias por habernos atendido esta mañana y por haber tenido esta conversación y habernos dado datos importantes del Hospital del Sur, un hospital de referencia. Además de su testimonio, usted es una persona que ha estado trabajando durante la pandemia desde el inicio, ha sido director de distintos hospitales Centinela, denominados en su momento, y además ha atravesado el COVID, entonces conoce con precisión qué es lo que sucede dentro de esta pandemia. Doctor Grover León, éxito en sus labores en el Hospital del Sur. Será hasta un próximo contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor León.